La carretera se enrosca por el karst esloveno como una cinta húmeda y fría. A un lado, los prados se disuelven en caliza. Al otro, la ladera se empina hasta convertirse en pared. Sopla la burja, ese viento que afila los bordes del invierno y levanta remolinos de hojas que parecen volverse sobre sí mismas. En una curva más, el paisaje se abre y la roca manda. Allí, haciéndose una con el acantilado, aparece el castillo de Predjama, mitad fortaleza, mitad cueva, mitad arquitectura humana, mitad capricho de la geología. Su perfil, empotrado en la boca negra de la montaña, da la impresión de haber brotado del mismo caldero que formó las estalactitas. No está construido contra la roca. Es la roca la que lo sostiene, lo contiene, lo esconde y a veces lo traiciona. Quien lo mira por primera vez siente que el mundo medieval encontró en Eslovenia su mejor máscara. Una casa que no solo se defiende con muros, sino con el propio vientre de la tierra. Predjama no nació para la postal. Las primeras menciones hablan de una fortaleza del siglo XIII levantada para vigilar rutas y peajes entre la meseta del karst y los valles que miran hacia el Adriático. En tiempos en que un camino valía tanto como una corona, controlar un desfiladero significaba vivir. La roca ofrecía ventajas que ningún ingeniero podía inventar. Una pared vertical imposible de escalar sin delatar cada movimiento. Un porche natural, la gran boca de la cueva, que amortiguaba el impacto de la lluvia y el viento, una red de cavidades que podía convertirse en almacén, refugio o escape. Si una fortificación normal es un organismo con piel y huesos, Predjama es un organismo con entrañas. Debajo de los muros hay túneles. Detrás de las ventanas, galerías. Más allá de la capilla, un laberinto. La historia documentada del castillo está hecha de reformas, asedios y reconstrucciones. Hubo épocas de obispos y de nobles, temporadas de abandono y de prestigio. Pero si algo le dio a Predjama su aura, ese brillo de leyenda que atrae viajeros y conspiraciones, fue la vida y la muerte de un hombre que la memoria popular bautizó con tres cosas: un nombre, un apodo y una venganza. Erasem Lueger, o Erasmus de Lueg. Caballero valaco por algunos relatos, noble local por otros, figura de frontera en cualquier versión. Los cronistas lo describen como orgulloso, leal a su manera, con ese tipo de audacia que puede confundirse con imprudencia cuando la pólvora entra en escena. Fue contemporáneo de una Europa en ebullición, con emperadores y reyes afilando sus cuchillos diplomáticos y con ciudades mercantiles aprendiendo a reinar con monedas. En ese mapa, Erasem eligió mal, o bien, sus enemigos. La chispa que incendió su destino tiene variantes según quien cuente la anécdota, pero en casi todas aparece una ofensa y un desafío. Un noble imperial insulta a un amigo de Erasem. Erasem responde con lo único que un hombre de su tiempo consideraba honorable: duelo y sangre. Cuando el adversario cae, el honor privado se choca con el orgullo público del imperio. Perseguido por hombres que ya no buscan justicia sino ejemplo, Erasem busca en Predjama no solo un techo, sino un cómplice. Y la cueva, que no sabe de lealtades, le presta su oscuro. Desde ese momento, el castillo no es un edificio, es un pacto. Tú me das refugio, yo te doy historia. La crónica del asedio es uno de esos relatos que se cuentan solos porque mezclan drama, ironía y paisaje. Las tropas imperiales, se dice que comandadas por un gobernador ansioso de méritos, cercan el castillo. A simple vista, la posición parece invencible. A simple hambre, no lo es. Un castillo cercado se rinde por el estómago. Pero Predjama tiene algo que los demás no. Hacia la espalda de la roca, una grieta vertical y un entramado de túneles ascienden hasta la meseta superior, donde el bosque guarda silencio por conveniencia. Ese Erasemov Predor, el pasaje de Erasem, permite lo que humilla a cualquier sitiador: la entrada de provisiones, correos y noticias.
La leyenda asegura que, en plena primavera, Erasem se dio el lujo de enviar a los sitiadores frutas frescas, cerezas, dicen, para recordarles que, mientras ellos contaban los últimos mendrugos, él estaba en temporada. Otros relatos hablan de vinos que bajaban por el pasaje en pellejos y de pan aún caliente compartido con los suyos, como si el asedio fuese un mal tiempo que se espera junto al fuego. Sea como fuere, la moraleja es la misma. El enemigo tenía cañones. Erasem, la montaña. Dicen que se permitía incluso provocaciones teatrales. Encendía antorchas donde no hacían falta para que parecieran guardias de sobra. Hacía sonar hierro y madera para que los de fuera creyeran que había más hombres detrás de las paredes. Pero un sitio no se sostiene solo con arrogancia. Necesita letrinas, agua, descanso y paciencia. Y aquí el relato vira hacia la tragedia con una precisión cruel. Un criado, sobornado o atemorizado, cada versión juzga distinto, da a los sitiadores el único dato que importaba: dónde y cuándo el señor se alivia. En los castillos medievales, la letrina no era un capricho, era un punto débil inevitable. Un gesto humano fijado en el tiempo y en el espacio. El resto es puro teatro de la guerra. Una señal con un farol, la orden breve, el cálculo de ángulo, el disparo. La bala entra donde no debía y Erasem cae en el único lugar donde un hombre de su orgullo no se habría permitido caer. La leyenda, implacable, lo ancla para siempre a esa humillación que no reduce su valor, lo humaniza. Desde entonces, el castillo tiene un fantasma que se ríe quizás de su propia ironía. Es fácil, y casi irresistible, dejar que la vida de Erasem ocupe todo el escenario. Pero Predjama tiene más voces. Tras aquellas guerras y venganzas, la fortaleza sufrió, como tantas de la región, el sacudón de la tierra. Un terremoto la quebró y la obligó a nacer de nuevo en forma renacentista, más cómoda, menos cruda, con ventanas que dejaban pasar la luz no solo para vigilar, también para vivir. Un linaje de nobles la habitó, la decoró, la convirtió por ratos en residencia agradable en verano, vecina de bosques de caza y de la rara certeza de dormir con la montaña detrás de la pared. En el siglo XIX, con la modernidad barreteando castillos para convertirlos en memorias de sí mismos, Predjama quedó como quedan los árboles viejos, doblada pero no rendida. Y en el 20, cuando la región cambió de manos y de banderas, la fortaleza se quedó donde estaba, como si la piedra no pudiera o no quisiera aprender idiomas. Más allá de lo histórico, hay una dimensión física que explica por qué este lugar fascina, la lógica de la cueva. El karst, con su manera de beber el agua hacia adentro, dibuja aquí un laberinto que el visitante de hoy puede recorrer parcialmente con guía y casco. A medida que uno avanza, la temperatura desciende, la humedad trepa y el mundo se reduce a pasos, respiros y gotas que laten. La cueva habla en una lengua de piedra lustrada por siglos de corriente. En los niveles inferiores, lejos del sol y del ruido, habitan colonias de murciélagos, los verdaderos dueños del castillo nocturno, que obligan a cerrar o limitar el acceso en ciertas épocas para no perturbar su ciclo. En su presencia, todo mito de vampiro se vuelve metáfora amable. La vida subterránea palpita en Predjama, y ese latido no es maldición, es biología. Pero no hace falta bajar para comprender lo subterráneo. El propio castillo, con sus pasadizos internos, se comporta como una cueva domesticada. El corredor que conecta la capilla con la torre se estrecha justo antes de desembocar en un ventanal que mira al valle con desdén de águila. La cocina, esas cocinas medievales donde el humo encontraba 1000 recovecos antes de aceptar la salida, guarda olor a madera que no se va ni con siglos de ventilación. Los salones de armas muestran piezas que ya no luchan pero conservan memoria de manos tensas. En una estantería, una armadura parece ocupar el rincón con paciencia de perro viejo. Uno piensa que basta un descuido para que gire la cabeza. Entre los relatos que la gente busca, porque el turismo del misterio también tiene su guión,
están las apariciones. Se habla de pasos en la noche cuando el castillo duerme, de puertas que amanecen abiertas donde nadie, en teoría, entró, de un murmullo profundo que en los patios se confunde con el viento. En más de una crónica, alguien asegura haber visto, en la galería que da a la roca viva, un resplandor sin fuente, breve, inmóvil, como la luz que deja en el aire una luciérnaga que decide no moverse. Y hay quien jura que en la zona donde antiguamente estaba el retrete del señor, se siente de pronto un frío vertical, un hilo de aire que desciende desde una fisura de piedra, como si trajera no brisa, sino recuerdo. Si esos testimonios pertenecen al reino de la sugestión o de lo inexplicable, poco importa para la función que cumplen. Nos recuerdan que las casas envejecen con las emociones de quienes las habitan. La parte heroica de Predjama no solo está en resistir, está en haber aprendido a transformarse sin traicionarse. De fortín medieval pasó a residencia renacentista, de símbolo nobiliario a museo, y hoy, además, es ancla de una red turística que incluye el cercano sistema de cuevas más famoso de Eslovenia. Eso le da al castillo una vida que muchos monumentos envidiarían. Por sus salas pasan niños con ojos grandes, parejas que buscan una foto con leyenda, caminantes que prefieren el olor de la roca al de las ciudades, investigadores que anotan con lápiz lo que el museo muestra con luces. En las noches de verano, cuando el aire huele a hierba recién cortada, el patio del castillo puede convertirse en escenario para conciertos o representaciones que juegan, sin abusar, con su fama. Y en invierno, cuando la burja muerde, Predjama vuelve a su modo original. Una casa apretada contra la montaña, reservada, sobria, que parece hablar solo si uno baja la voz. Imaginemos la jornada de un guardia en el siglo XV. Se despierta antes de que el valle empiece a clarear. El aire dentro del castillo es frío pero amable. El frío de afuera es otra especie. Se ajusta la capa, revisa el arco, recorre el tramo que bordea la roca viva. Oye agua en algún lugar por detrás. Una gota que cae con disciplina sobre un charco privado. Y el rumor de los que hacen pan en la cocina. En una esquina, alguien reza breve. El guardia sube a la torre. Desde allí, la vista domina el camino. Si el enemigo viniera, tendría que exponerse. El guardia sabe que su casa no depende solo de su ojo. Depende del vientre de la montaña. Esa certeza da una seguridad rara. No estás defendiendo una pared que puede romperse, estás sosteniendo una cueva que existía antes de ti. Durante el asedio, ese guardia habría escuchado insultos, golpes sordos de piedra contra piedra, quizá el canto de burla de los de adentro, y en el día final de Era Sem, su miedo no habría sido al enemigo, habría sido a esa magia sucia en la que lo humano organiza el ángulo perfecto para que el mundo se ría de un hombre en el único lugar donde cualquiera baja la guardia. Predjama, cada vez que se cuenta, obliga a recordar que la épica no es inmune a la fragilidad. Los visitantes de hoy a menudo preguntan por la habitación. No hay una sola. Predjama es un continuo de espacios encajados. La capilla, con su sobriedad, sugiere más que muestra. La sala de armas cuenta el tiempo sin relojes. Las estancias con ventanas al valle ofrecen un teatro privado de nubes que van y vienen. En algún punto, una abertura en el suelo conduce a un tramo en sombra que huele distinto, huele a profundo, y recuerda que toda casa lindera a una cueva se sabe a punto de caer en otro mundo si da un paso mal calculado. Uno aprende ahí la diferencia entre una pared medianera y una pared geológica. No separa habitaciones, separa reinos. El tema de lo maldito aparece inevitablemente. En torno al castillo circulan historias de mal agüero, de objetos que no conviene mover, de rincones que piden respeto. Pero el paso de los años ha dado a Predjama un temperamento menos ruidoso que la leyenda. No es una casa que asuste, es una casa que impone. Cada piedra parece haber estado ahí mucho antes de que nosotros supiéramos nombrarla, y esa antigüedad obliga a un comportamiento. Como en las iglesias pequeñas, uno baja el volumen del pensamiento sin que nadie lo mande.
Los guías, que conocen la psicología del lugar, dejan que el eco haga su parte. No venden sustos, ofrecen silencio. Y en ese silencio, a veces, la imaginación hace el resto. Si miramos el castillo desde el exterior, la mirada se acostumbra a dos geometrías, la del hombre y la de la montaña. Las líneas de las ventanas, los techos, los balcones, forman un dibujo nítido dentro de un dibujo más salvaje. El arco de la cueva, el caos ordenado de la caliza, las marcas del agua cuando sube y cuando baja. En temporada de lluvias, la roca suda. En verano, respira tibio. En invierno, el hielo corta y suena. Esa convivencia constante de clima y construcción ha hecho de Predjama un manual vivo de adaptación. Las maderas crujen no por descuido, sino porque están de acuerdo con la montaña. Los muros se encalan no por capricho, sino para combatir la humedad sin negar su existencia. Las techumbres se inclinan lo necesario para que el agua entienda el camino. Es un diseño que no impone. Aprende. Hay otro protagonista en esta historia, el tiempo. No el de los siglos, sino el meteorológico. La burja puede convertir una tarde en una canción de puertas que se cierran solas y de ramas que golpean los muros como si pidieran entrar. La niebla hace y deshace el castillo ante los ojos en cuestión de minutos. Esa teatralidad del clima ha sido siempre trampolín de supersticiones. Una luz que se apaga 2 veces se vuelve señal. Un portazo sin mano se convierte en advertencia. Un ulular de viento en la chimenea se traduce como queja. Y sin embargo, detrás de cada melodía hay una física que roza la poesía. Las bocas de la cueva canalizan el aire como un órgano gigante y el castillo suena porque la montaña canta. Para contar Predjama con justicia, hay que aceptar su doble contrato, historia y mito. La historia nos da una cronología sobria y suficiente. Origen medieval. Erasem que lo transforma en emblema. Asedio que lo inmortaliza. Reconstrucción renacentista que lo embellece. Siglos de cambios de manos. Preservación moderna que lo hace accesible. El mito, por su parte, aporta la savia. El túnel secreto que burla al hambre, la ofrenda de cerezas al enemigo, porque la arrogancia también es narrativa. El disparo dirigido a la intimidad, porque el destino no respeta pudores. Los pasos nocturnos y los fríos verticales, las sombras con prisa, la idea de que alguien, o algo, guarda el pasaje para que no lo olvidemos. Juntos, historia y mito sostienen el magnetismo del lugar sin necesidad de trampas. Quien visita Predjama no solo está viendo un castillo, está visitando una idea, la de que la inteligencia humana supo, en algún momento, leer la geología como si fuera un manual de arquitectura. En vez de pelear con la montaña, la usó. En vez de tapar la cueva, la convirtió en aliado. Ese gesto, que hoy llamaríamos diseño sostenible, nació de la necesidad, no de una moda, y tiene consecuencias narrativas. La casa que se agarra a la roca no se cae con facilidad. El señor que confía en sus pasadizos no se rinde pronto. El asedio, que no entiende el subsuelo, fracasa en su estrategia. Incluso la traición final confirma esa lectura. El único modo de vencer a Predjama fue no peleando contra la montaña, sino contra un hábito humano. Si el castillo hablara con voz única, tal vez elegiría la de la cueva. Profunda, regular, paciente. Diría, he visto hombres pasar. Y contaría sin rencor ni entusiasmo las idas y venidas de banderas, los insultos del asedio, la carcajada del que sabe, que no puede ser alcanzado, la angustia del que aprende, que todo puede ser alcanzado, incluso lo que consideramos más nuestro. Repetiría, como una letanía, los nombres que se pierden, cocineros sin apellido, niños que corrieron por estos patios, mujeres que esperaron noticias que nunca llegaron, artesanos que dejaron su muesca en un peldaño. Y quizá, de vez en cuando, pronunciaría el nombre de Erasem con un respeto suavizado, no por su ferocidad, sino por haberle regalado al castillo un cuento que lo hizo universal,
Al caer la tarde, Predjama se repliega. El sol, si lo hay, se vuelve cobre en los techos. Un silencio más hondo que el del mediodía se instala como un animal grande que decide acostarse. En ese momento, uno entiende por qué los lugares así crean supersticiones. Cuando la palabra se retira, algo tiene que ocupar su lugar. Puede ser la música de una gota, el roce de una capa, un pensamiento ajeno que se mete en la cabeza de uno sin pedir permiso. Cada quien elige. Hay visitantes que salen con la sensación de haber visto un espectáculo, otros con la seguridad de haber saludado a una persona. Porque Predjama, al final, es eso, un personaje. De piedra sí, pero personaje. Y si preguntan, para cerrar, ¿qué queda después de irse?, respondería lo que uno siente horas más tarde, ya lejos del karst, cuando la ciudad vuelve con su ruido y sus luces. Queda una imagen, una casa incrustada en una boca de roca. Queda un gesto, la mano en la pared fría, una textura de millones de años debajo del estuco. Queda una enseñanza simple. No toda fortaleza necesita altura. Algunas necesitan profundidad. Queda también un pequeño humor negro, el de la muerte en la letrina, que más que burlarse, nos recuerda que la épica sin humanidad es mala literatura. Y queda, sobre todo, una pregunta que vale para muchos otros misterios. ¿Qué hacemos, como espectadores modernos, con las leyendas? La respuesta que Predjama ofrece es elegante. No hace falta creer para escuchar, ni demostrar para respetar. Basta con dejar que el lugar nos hable en sus dos idiomas, geología e historia, y aceptar que entre ambos hay un tercero que solo se aprende con la noche. Ese idioma habla de pasos que se repiten, de habitaciones que respiran, de túneles que prometen salidas y de hombres que alguna vez creyeron que podían burlar el tiempo con una ventana al bosque. Predjama seguirá ahí cuando volvamos. La burja soplará otra vez, la cueva humedecerá otra vez el aire. Los murciélagos repetirán su coreografía de ida y vuelta. Un guía encenderá una lámpara. Un niño preguntará si de verdad hay fantasmas. Un viejo sonreirá sin responder. Una gota marcará el compás. Y quizá, si se alinean paciencia y silencio, el castillo nos regale un truco que no aparece en guías, el ruido de un paso que no es de nadie, y sin embargo, nos acompaña escalón por escalón hasta la salida. Afuera, el valle volverá con su verde y su cielo. Adentro, quedará una sombra que no exige crédito. Entre ambos, la historia seguirá haciendo lo que vino a hacer. Recordarnos que, a veces, para entender un lugar, hay que aprender a escuchar cómo suena la piedra cuando decide contar un cuento.